Pues muy buenas tardes a todos. Estamos a unos minutos de comenzar nuestra conferencia magistral, La violencia política de género, que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. En esta ocasión nos acompaña la doctora Georgina Cárdenas Acosta. Ella es investigadora en estudios de género por el Colegio de México y el CIEG UNAM, además de especialista académica y miembro de nuestro claustro docente de la maestría en Género, Derecho y Proceso Penal. En unos minutos más, comenzamos.
Pues muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Estamos por comenzar nuestra conferencia magistral, La violencia política de género, que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. En esta ocasión nos acompaña la doctora Georgina Cárdenas Acosta. Ella estudió la licenciatura en Sociología en la UAM, en la unidad Azcapotzalco. Es maestra en Estudios de Género por el Colmex y obtuvo el grado de doctora en Antropología Social por la ENAR. Realizó un postdoctorado de 2 años en el CIEG, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, con los temas de participación política de las mujeres, presidentas municipales y gobiernos locales, violencia política contra las mujeres, alcaldesas en la Ciudad de México. Actualmente es jefa de carrera de Sociología y secretaria del Comité de Género de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres. Ella es especialista académica, integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Fue representante de la Academia en el Grupo de Trabajo de la Alerta de Género 2 de la Ciudad de México, enmarcada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México, por la Secretaría de Gobierno. En octubre de 2018 recibe la medalla Omecíhuatl en la categoría 7, otorgada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, por su contribución, impulso, promoción y garantía de los derechos políticos de las mujeres. Doctora Georgina, muy buena tarde. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Un gusto presentarla en esta tarde. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, pues muy buenas tardes. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer la invitación de la muy querida maestra Elsa Delgadillo Aguirre, quien siempre es una persona pues muy comprometida con CEP, pero en especial con este tipo de temas de gran relevancia social y sobre todo para la maestría en género, ¿no? Y bueno, pues mi agradecimiento y un abrazo a la distancia. Y bueno, pues yo platicaré y compartiré aquí con ustedes algunas reflexiones respecto a este tema que he venido trabajando desde hace ya mucho tiempo, solamente para colocar la dimensión del tema. Por ejemplo, mencionar que el día de hoy la gente estamos celebrando que la misión de la NASA, el Perseverance, llegó a Marte en un aterrizaje después de 7 meses de viaje espacial, es decir, vamos teniendo grandes avances científicos, tecnológicos, pero sin embargo en este tema del que platicaremos el día de hoy, es un tema que tenemos arrastrando a lo largo de los siglos y que ahí parece que no podemos avanzar mucho porque tenemos una estructura patriarcal o de dominación masculina, como lo diría Bourdieu, que nos sigue deteniendo, ¿no? Nos sigue anclando en el pasado. Entonces, bueno, solamente para colocar la dimensión. Y también dentro de estas reflexiones señalar que, bueno, pues a lo largo desde mis tesis de licenciatura hasta el postdoctorado, siempre he trabajado temas de participación política de las mujeres. Sin embargo, el tema de la violencia llegó a mí, es decir, no es un tema que yo tuviera como objetivo estudiar, no era mi tema objetivo, sin embargo, esa siempre está allí y es difícil no verla y es difícil no analizarla y entonces se convirtió también en mi objeto de investigación, especialmente en el doctorado, en el doctorado y ya en el postdoctorado de forma más especializada. Realmente el tema ahora lo conocemos como violencia política contra las mujeres en razón de género. Actualmente podríamos decir que este es un concepto polisémico, es decir, en la academia todavía no tenemos como un consenso y va a ser difícil que haya un consenso respecto a cómo nombrarlo, pero al menos en la legislación ya está contemplado
de esta manera. Entonces es por lo que lo nombro así. Algunas autoras mencionan que en realidad este es un tema que parece como el nombre, ¿no? El nombre que parece de moda, pero pues que el fenómeno realmente es antiguo y efectivamente el fenómeno es antiguo. Es un tema que podemos nombrar como tal, gracias a la larga lucha de movimientos de mujeres y de feministas, a la progresividad de los derechos humanos, al compromiso de las autoridades electorales y las personas legisladoras comprometidas con la igualdad sustantiva, y pues es por eso que ahora lo podemos tener hasta en las leyes. También señalar que este es un tema sumamente dinámico, es decir, yo tengo varias publicaciones y, por ejemplo, alguna publicación que hice a principios del año pasado, una vez que se aprobó la legislación, que fue en abril del 2020, pues mi tema de pronto parecía como que lo que yo escribí parecía que ya no era como tan nuevo, ¿no? Entonces sí es un tema muy dinámico, hay que estarse actualizando, es como estudiar derecho o como estudiar contabilidad. Son temas que si una no se actualiza, entonces ya estás perdida, aunque no, insisto, el fenómeno social como tal es un fenómeno antiguo. Lo que va cambiando es este andamiaje jurídico que se va construyendo, estas precisiones que hay respecto a cómo atenderla, cómo prevenirla, cómo sancionarla y también cómo reparar el daño a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia. Eh, eh, si, insisto, es un problema viejo, porque pues si partimos de la construcción de la categoría de ciudadanía, desde la Grecia antigua hasta en la Ilustración las mujeres estábamos excluidas. En la Ilustración es una crítica muy permanente de los movimientos feministas, en donde dicen, en esta ciudadanía las mujeres no estamos contempladas. ¿De cuál universalidad están hablando? Sí, nosotras no estamos allí y tampoco estaban muchos hombres, ¿no? Que no estaban dentro de lo que ellos esperaban. Eh, en la cultura moderna ya se está hablando de un sujeto autónomo gracias al ejercicio de la razón, estamos hablando de la universalidad, pero pues insisto, estos postulados de la Ilustración eran inconsistentes, esto nos lo señala mucho Estela Serret. Todo este movimiento de la modernidad lo que posibilita es que haya efectos de constructores de espacios simbólicos de la otredad, entre ellos de las mujeres, ¿no? Entonces, también como lo han dicho Amorós y Serret, el feminismo va a ser el hijo no deseado de la Ilustración y se van a empezar a trastocar estructuras. Y bueno, en la historia más reciente, digamos en la segunda mitad del siglo XX, varias especialistas de las ciencias sociales empiezan a analizar qué está pasando con la participación política de las mujeres. Esto es una vez que las mujeres obtienen el derecho a sufragio. Empiezan a rastrear, a contabilizar y se empiezan a dar cuenta que las mujeres no tienen igualdad de participación que los hombres. Entonces muchas antropólogas empiezan a documentar, ¿no? ¿Cuáles son los factores que limitan el acceso, la permanencia a las mujeres en los espacios de toma de decisiones? Y desde ese momento, todas estas investigadoras en América Latina, muchas como Alejandra Mazzolo, Dalia Barrera, Magdalena Sam, entre otras muchas, bueno, que trabajan gobiernos locales especialmente, empiezan a contabilizar una serie de obstáculos que las mujeres enfrentan. Esa serie de obstáculos son los que actualmente vamos a conceptualizar como violencia política contra las mujeres. En el caso de Bolivia es el primer país que como tal empiezan a conceptualizar acoso y violencia política a través de una reunión que tienen
en la Cámara, entonces tienen una reunión y allí mujeres del ámbito local, las mujeres de la ACOBOL, de la Asociación de Concejalas de Bolivia, empiezan a platicar de este fenómeno y de sus experiencias personales y se dan cuenta de lo que ellas están viviendo es realmente un fenómeno de acoso y empiezan a conceptualizar violencia política. Ellas lo identifican más o menos por ahí del 2000 y es hasta el 2012, 2013 que lo legislan y lo legislan prácticamente después de una década y en un momento que asesinan a una concejala en Bolivia, ¿no? Entonces, pues en ese momento ya lo legislan, pero en el camino los organismos internacionales empiezan a recuperar el tema, incluso se generan eh, como una ley modelo interamericana como para incorporar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Algunas investigadoras como Jimena Machicao empieza a señalar que el acoso político debe ser analizado como una categoría analítica y teórica porque nos va a permitir visibilizar la forma en que la violencia de género es un hecho político producido por relaciones de fuerza y de poder que aluden a una construcción social entre hombres y mujeres en la sociedad. Y bueno, insisto, lo empiezan a analizar en América Latina. Algunas autoras como Mona Lina Krug y Juliana Restrepo hacen un recuento de en varios países cómo se empieza a discutir para incorporar en las legislaciones. Sin embargo, difícilmente este concepto realmente transita a que realmente se apruebe la ley. Y en el caso de México tuvimos también una serie de discusiones a partir del 2012, en donde hubo una serie de iniciativas, todas ellas aprobadas en el Senado y ninguna de ellas aprobada de forma bicameral en la Cámara de Diputados, o unas cuantas aprobadas en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado, hasta que finalmente se desarrolla un protocolo para atender lo que aquí se llama violencia política contra las mujeres en razón de género, no como en América Latina, y se empieza a señalar de qué es este tipo de violencia, a quiénes le puede suceder. Y las académicas dimensionamos que este tipo de violencia lo que está basada en estructuras jerárquicas, en donde las mujeres están colocadas en una situación de minusvalía, en una minusvalía simbólica también y que hay que atenderla, ¿no? Y que hay que hacer algo y también nos damos cuenta que no es un fenómeno, digamos, exclusivo de México, de la Ciudad de México, del Estado de México, sino que es un fenómeno que se vive en diferentes latitudes, que lo pueden vivir mujeres, pero también hombres, que este tipo de violencia la pueden bueno, la violencia política de género, hombres y mujeres, la violencia política contra mujeres en razón de género la enfrentan mujeres. Y que la violencia política contra las mujeres en razón de género afecta a las mujeres en lo personal, pero también las afecta en lo colectivo, porque muchas veces los mensajes que nos mandan a una en particular tiene una simbolización y un mensaje explícito para todas las demás mujeres y que el objetivo que realmente se está buscando es perpetuar esta división de lo privado con lo privado y lo doméstico con lo público y que las mujeres realmente regresen al espacio privado, ¿no? Es lo que se está buscando allí, inhibir, desincentivar o restar autonomía a las mujeres que participan en la vida pública. Eh, y bueno, pues la pueden cometer hombres, mujeres, familiares y puede ser dirigida, insisto, a una mujer o puede ser dirigida a sus familiares o a sus colaboradores, ¿no? Este, este tipo de violencia tenía que ser distinguida en la legislación porque sí se hablaba ya de que era violencia política, pero esta estaba más como referida al proceso electoral, a lo que pasaba el día de la votación.
pero no a las implicaciones que tenía con las mujeres por ser mujeres. Entonces es que se hace esta modificación y se incorpora en la ley. Y actualmente en la legislación se define la violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida tanto en la esfera pública como en la privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o de varias mujeres, el acceso pleno a las atribuciones inherentes a su cargo, su labor, actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso al ejercicio de prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Asimismo, la legislación especifica que se entenderá que las acciones u omisiones que se basan en elementos de género serán así cuando se dirijan a la mujer por su condición de mujer y ésta las afecte desproporcionadamente o tengan efecto diferenciado en ella. Por ejemplo, McKinnon señala que para identificar cuándo es que hay una condición de género, hay que invertir los papeles y ver que si los hombres se enfrentaran a este tipo de violencia, cómo la vivirían y si habría distinciones. Y entonces si hay distinciones, entonces podríamos ver que tiene elementos de género. Em, Insisto, este fenómeno de la violencia no es algo específico de una región, de una cultura, de una institución, sino que tiene un anclaje cultural, y tiene que ver con una división socialmente construida, arraigada entre lo que, en esta división de lo público, de lo privado, y esto cómo se ha tensionado con la amplia presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Cómo es que la estructura androcéntrica del poder se está simbrando y cómo es que las mujeres estamos incursionando en diferentes esferas económicas, culturales, en las universidades, como actoras que estamos luchando por una plena capacidad de intervención social y de una efectiva negociación política. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de violencia para las mujeres y la sociedad democrática? Habría que decir que todavía tendríamos que estudiar cuáles son las consecuencias de salud. Hay algunas investigadoras que están trabajando sobre esto en sus tesis, ¿no? De qué implicaciones tiene en términos de salud. Pero lo que sí sabemos es que el objetivo de este tipo de violencia es mantener a las mujeres en minusvalía, sostener las divisiones jerárquicas entre hombres y mujeres, conservar el poder de los hombres, sostener una concepción de superioridad e inferioridad. Las afectaciones para la sociedad, hay que decirlo, son amplias, este, eh, porque generan división, no nos estamos viendo como humanidad. Busca que los hombres tengan el poder, tengan privilegios y desde esos privilegios puedan decidir cuál es la agenda pública de todas las personas, ¿no? Y bueno, pues para hablar de democracia es importante que las mujeres estemos incorporadas, o sea, ¿cómo podemos hablar de democracia si las mujeres no estamos allí? Si nos están violentando a través de las redes sociales, de forma física, o nos están, por ejemplo, negando la paridad. Carol Pateman ya nos decía que las mujeres nunca hemos sido aceptadas en calidad de miembros ciudadanos, con los mismos derechos en ninguno de los países considerados democráticos. Pero la democracia, insisto, no es comprensible con la subordinación de las mujeres. La igualdad tiene que ser intrínseca a la democracia, pero si las mujeres no tenemos igualdad, entonces esta democracia está vacía de contenido. Y bueno, pues en México lo que tenemos es que esta legislación es muy buena, dice Carmen Alanís, tutela derechos político-electorales de las mujeres. Em, a mí me parece que todavía tendríamos que ampliarla un poco más para que no se refiera exclusivamente a las mujeres
en puestos de toma de decisiones, sino que también incorpore a las mujeres sindicalistas, a las académicas, a las mujeres que están en las calles luchando, las que están luchando por, las que estamos luchando por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, porque todas ellas también estamos en el ámbito político y estamos haciendo política. No, la política no solo es la que se hace en la que conocemos como la política formal, es decir, la de los partidos políticos, la de los, cuando estás legislando o cuando estás en el gobierno, sino que realmente es un espectro mucho más amplio y esta mirada legislativa tiene que ser como mucho más amplia la definición. Y bueno, em, también es importante que miremos algunas situaciones desde la interseccionalidad, lo que representa para las mujeres indígenas participar en la vida política, para las mujeres afromexicanas, para las mujeres que tienen una discapacidad, para las mujeres migrantes. Todavía hay una serie de resistencias en estos temas. Em, y bueno, pues sí hay varios esfuerzos que se están haciendo en México. Tenemos una legislación amplia. Actualmente tenemos lineamientos del INE para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estos lineamientos van dirigidos a los partidos políticos a través de la 3 de 3. Esta 3 de 3 que tanto se ha peleado, en Oaxaca sí la tienen como ley, acá es como optativo. Incluso leía una nota antes de conectarme que la secretaria de gobierno decía, bueno, son los partidos políticos las personas responsables de velar porque se cumpla. Pero tenemos partidos políticos que de pronto proponen a candidatos inmorales, ¿verdad? Que han sido acusados de violencia, de violación contra mujeres y que lamentablemente, como ahorita están las cosas, pues si no hay una sentencia en firme, pues realmente las autoridades electorales no pueden prohibirles la inscripción a las candidaturas, pero mm, más allá de lo legal, realmente esto es inmoral, ¿no? ¿De qué ética estamos hablando? Y bueno, no es exclusivo de un partido político, ¿no? Lo podemos ver en, este, podemos ver muchos ejemplos. Bueno, pues también ahora ya se cuenta con algo que le llaman PES, que es y tenemos un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ejemplo, el presidente municipal de Paltejón, en Chiapas, fue sancionado por intimidar e impedir que dos funcionarias públicas municipales realizaran sus actividades. Y pues él estaría encabezando casi que la lista de su entidad. Fue sancionado con una multa económica y tuvo que pedir una disculpa pública. Actualmente ya también se incorpora en la ley que se debe reparar el daño de las víctimas. Y bueno, esta persona perdió la presunción del modo honesto de vivir, es decir, es una persona que ya no será elegible. Las sanciones ya también están llegando a los presidentes municipales, que por mucho tiempo pensamos que eran como intocables, ¿no? O sea, que nada les alcanzaba. Y bueno, lo que realmente como ciudadanía, como personas interesadas, tenemos que hacer como académicas, es hacer un seguimiento de que realmente se cumpla con todo lo que está en la normatividad. Lamentablemente, en algunos casos, ahora lo estamos viendo, no se rompen los pactos patriarcales, hay una disciplina partidista que no ayuda, una disciplina partidista de hombres y de mujeres que no hacen una sola declaración, a pesar de que se digan feministas, ¿verdad? Cuando vemos este tipo de situaciones. Todavía hay mujeres, lamentablemente, que se sienten distinguidas porque algunas dirigencias encabezadas por varones de pronto las consideran para puestos, las consideran, es decir, no están mirando sus méritos, su trabajo, em,
sus labores, su arraigo, su reconocimiento, y entonces sienten que no pueden decir, no pueden opinar, mejor se callan. Entonces esto todavía lo estamos viendo. Hay muchos trabajos actualmente respecto a este tipo de temáticas de violencia política, entre ellos la doctora Freudenberg y Mónica Gilas han publicado recientemente un estudio en el que visibilizan cómo las mujeres no van teniendo los mismos derechos a lo largo del país y cómo hay particularidades en las diferentes entidades federativas y que, bueno, pues por un lado podemos tener congresos paritarios, pero no hay una armonización. Esta armonización no solo lo dicen ellas, ya nos lo han dicho sistemáticamente las especialistas de la necesidad de la armonización legislativa, especialmente nos los han dicho pues en el tema del feminicidio. Entonces, bueno, pues estamos hablando de un fenómeno social realmente preocupante que tiene que ser atendido y que contrasta, por otro lado, con que si bien México se está colocando en, pues en los primeros, en buenos lugares a nivel internacional respecto a la participación política de las mujeres, es decir, tenemos un gabinete presidencial paritario, tenemos un congreso paritario, pero simultáneamente las mujeres sistemáticamente denuncian situaciones de violencia política contra de ellas. Yo he hecho trabajo etnográfico en varias entidades del país y pues documento los testimonios de las mujeres. Hay un caso en particular que le he dado seguimiento en Oaxaca de hay una mujer que fue candidata a presidenta municipal en el 2018 y ella, por ejemplo, me mencionaba que cuando fue candidata, pues la amenazaron con quemarla, ¿no? Y entonces, pues ella interpuso una denuncia y hubo medidas cautelares, entonces le pusieron escoltas, pero eran escoltas que estaban afuera de su domicilio y ella decía, pues ahí de qué me sirven si yo el trabajo lo voy a hacer en la calle, pero además si no le dan de comer y demás, pues el coste va de mi cuenta, ¿no? Y entonces la vivió muy difícil, llevó su caso a tribunales y pues ella narra que hasta le pedían, de acuerdo a su testimonio, que le pedían dinero para que prosperara. Finalmente, pues no, ella no logra la presidencia municipal, pero sí logra otro cargo en el cabildo. Y pues allí no porque este tipo de violencia no solo se vive en el proceso electoral. O sea, ustedes ahorita van a escuchar hablar mucho sobre este tema sistemáticamente. ¿Por qué? Porque viene una elección que históricamente va a marcar la diferencia. Va a haber más de 22,000 cargos en juego y entonces la gente tiene mucha expectativa allí, ¿no? Y entonces en este momento, pues vamos a hablar de la violencia política contra las mujeres y demás. Y qué bueno, sí, porque se tiene que conocer qué es, cuáles son sus alcances, a dónde deben de acudir las mujeres, si la viven, etcétera, ¿no? Pero la violencia no se queda allí, porque luego las mujeres ya cuando están en el ejercicio de sus cargos, allí es donde más profundamente la viven, ¿no? Por parte de sus pares en el cabildo. Entonces, esta mujer de la que les platico, bueno, cuando estuvo en el proceso electoral ella estaba desesperada, ¿no? Le escribió a ONU Mujeres, a Michelle Bachelet, a Angela Merkel, ¿no? Y todo el mundo le decía, no, pues que en México te resuelven y entonces ya saben, la canalizaban y entonces ella todo el tiempo lo vivió desde una sensación de impunidad y no queda en el cargo de presidenta municipal, insisto, sí queda en el cabildo y hace poco hubo una balacera en la calle dirigida a ella a plena luz del día en una avenida que ella dice que es muy concurrida y miren, o sea, y ya tenemos esta ley y todo lo que implica, ¿no? Y entonces ella dice, yo no quería denunciar, pero me dio COVID y como me dio COVID, pues yo pensé que me iba a morir y entonces yo no quería que esto quedara impune. Siquiera quería dejar el testimonio. Levantó su denuncia y ella dice, y es muy triste escuchar eso, y desgraciadamente no me morí,
y entonces ahora me están acosando o intimidando más. Entonces, pues tenemos esto, el divorcio de pronto entre lo que marca la ley y entre el día a día de las mujeres. Y entonces tenemos allí un reto. Creo que todas las personas que están estudiando la maestría en género en CEP y que esperemos próximamente el doctorado, podamos analizar este tipo de casos, sobre todo las abogadas que hay aquí, los abogados, que podamos ver, que hagamos una crítica, pero también tengamos como propuestas, porque la idea también es generar propuestas de cómo hacer perfectible, porque la ley es perfectible, ¿no? Cómo mejorar, cómo es que sea más incluyente, cómo es que sea más abierta, y qué hacer para que verdaderamente las mujeres no vivan esto como los feminicidios de todos los días, entre 10 y 11, que se viven desde la impunidad, sobre todo la viven la impunidad las víctimas indirectas, ¿no? Y cómo logramos que las mujeres accedan a la justicia realmente, sobre todo si están en comunidades alejadas. Este, entonces, todavía tenemos una serie de retos y bueno, pues yo creo que dejaría hasta aquí esta participación en caso de que haya preguntas y respuestas, porque ahora esto en línea, si una se extiende mucho, se pierde la atención. Entonces, no sé, Luis, si me pudieras indicar si hay alguna pregunta o comentario o algo así, y yo dispuesta a responder. Luis. Es que yo no veo acá en el Facebook, pero bueno, este, Dígame, doctora. ya, pues que te comentaba que no sé si hay hasta el momento alguna pregunta o algún comentario para no extender tanto como la charla, porque luego una sí habla mucho ahora hoy en día en como que se van perdiendo las atenciones. No, no se preocupe, doctora. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, pero si gusta, continuamos. Y a nuestros espectadores, si pueden, si tienen alguna cuestión, la pueden plantear dentro de nuestra sala de Facebook para hacérsela llegar a la doctora Georgina. Pues gracias. Bueno, pues yo prácticamente ya estaría casi que concluyendo pues esta participación. Insisto, yo lo que acá les comparto pues son una serie como de reflexiones que se derivan del trabajo que he realizado como en los últimos años, de la documentación que he hecho de los casos, de cómo se están pues en muchos lugares. Yo muchas veces me centro más bien como en lo local, como muchas veces se simula la paridad, no se cumple, cómo la están viviendo las síndicas, cómo la están viviendo las regidoras, en especial documento de las presidentas municipales. Para abril va a salir un estudio en una revista de Colima que se llama Géneros, de la doctora Dalia Barrera y de una servidora. Y allí, por ejemplo, hacemos una documentación sobre este tipo de violencia política que vivieron las mujeres en el proceso electoral de 2018. Y allí nosotras identificamos entre nuestros hallazgos que bueno, pues que es difícil, no había una entidad que tuviera una medición, una entidad gubernamental que tuviera una medición amplia de las violencias. Nosotras íbamos documentando nuestros casos a través del periódico y lo que veíamos es que este tipo de violencia tiene vasos comunicantes, se conecta con otro tipo de violencias. De pronto aquí lo analizamos así, analíticamente hacemos un corte, pero se interconecta con más. Sí, me dice que tenemos una pregunta. ¿Cuál sería? Claro que sí, doctora. Nos pregunta el usuario Jengo, ¿cuáles son los retos para garantizar la paridad vertical y horizontal en los municipios? Bueno, vaya que ese sí es como un tema, porque ahí hay interpretaciones minimalistas, les llamamos, de la ley, o sea, que se van a lo mínimo. Entonces, afortunadamente, ahorita ya hay una serie de sentencias y jurisprudencias del Tribunal Electoral, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, en donde ya se contempla que tiene que ser cumplida la paridad vertical y horizontal en los municipios, pero aquí lo que sucede es que esto no se persigue, digamos, como de oficio, ¿no? O sea, si no se está cumpliendo, entonces se tiene que denunciar
para que entonces se analice la situación y pues las autoridades la hagan valer. Aquí por eso muchas personas están hablando que todo lo que tiene que ver con la igualdad sustantiva, la paridad y pues se vive a golpes de sentencias, porque si no es por una sentencia, entonces pues muchas veces se busca evitar, se busca evadirla, ¿no? Entonces sí, sí es un reto. Yo invito a que estemos dando seguimiento. Personalmente yo le doy seguimiento a la Ciudad de México, a las alcaldías, acá desde 2017, desde la Constitución de 2017 se incorporó que la paridad debía de estar debía de estar en las alcaldías y ninguna alcaldía lo cumple. Ya, por ejemplo, veo muchos alcaldes y alcaldesas que no la cumplen y ahorita, por ejemplo, ya van por la reelección. Entonces, ojalá que ahora sí se comprometan a cumplirla, porque puede estar en la ley, pero, y podemos estarla denunciando, pero no se cumple, ¿no? Entonces, de pronto una dice, ¿y entonces qué tendríamos que hacer? Sí, escucho la siguiente pregunta. Claro que sí. Nos pregunta el usuario Zoilo Bouvier. ¿Cree prudente realizar una reforma un poco más amplia para proteger la violencia en razón de género que no sea limitada, como ya lo precisó, al ámbito político? ¿Y dónde sería necesario trabajarla? Sí, pues primero es importante que esa legislación sí se promueva. Yo creo que vamos a tener esta experiencia del proceso electoral que seguramente ya, insisto, desde el 2018 lo que estábamos documentando es que cada vez se incrementa más la violencia, estamos viviendo espirales de violencias a partir de 2006 y la verdad, lamentablemente, la expectativa es que este proceso electoral con todo y legislación vamos a tener más casos de violencia. Entonces, yo creo que con este tipo de situaciones posibilitarán que se modifique, pero además tendremos que seguir las personas que trabajamos estos temas insistiendo que se amplíe. Esto seguramente ya será después del proceso electoral, ahorita no. De todas maneras, aunque ahorita se modificara, pues ya no entra, no sería aplicable para el proceso electoral. Muchas legislaciones locales no lograron armonizar su legislación. Es el caso de la Ciudad de México, que la armonizó cuando la ley marca que tiene que ser 90 días antes del proceso electoral para que se pueda aplicar. Entonces, esto ya lo veremos hasta otro proceso, pero si lo que queremos es que se amplíe, no nada más a la política formal, pues esperemos que pronto se avance. Pero es un tema que genera mucha resistencia, ¿eh? De verdad, pasó mucho tiempo para que realmente pudiera incorporarse en la legislación. Sí, escucho la siguiente pregunta. Perfecto, doctora. Nos pregunta Marisela Bustos, ¿hoy en día estamos preparados como sociedad para la paridad de género? Hay resistencia a la paridad, mucha. Los hombres en los municipios la viven como avasallamiento, es decir, como una imposición centralista que no les reconoce su derecho de antigüedad, ¿no? Y entonces las mujeres les dicen, pues vete, fórmate a la cola, todavía no te toca, ¿no? No, pues imagínense cuándo nos va a tocar, si milenariamente ellos han estado allí, ¿no? Entonces hay mucha resistencia, tenemos que trabajar mucho porque lo que tenemos que hacer es un cambio de chip cultural, en, es algo estructural en todas las instituciones, tenemos que cambiarlo, tenemos que promover una cultura del respeto a los derechos humanos, de la igualdad de género. Entonces hay mucha resistencia todavía todos los partidos políticos, pero no nada más de este país. ¿Eh? Se ha documentado que es una resistencia de los partidos políticos en América Latina. Entonces sí tenemos mucho que trabajar porque las mujeres estamos perfectamente en la base de los partidos políticos haciendo el trabajo, convocando a las reuniones y demás, pero cuando ya se va a hablar como de los liderazgos, de quiénes van a estar en los cargos, entonces hay como mucha resistencia y entonces hay argumentos que ya se han dicho, se ha comprobado que son falaces, de que no, ninguna mujer quiere estar en el cargo, o aquí también es que tampoco se preguntan por qué no quieren estar en el cargo, pues porque todo el sistema de cuidados está cargado en ellas, ¿verdad? O hay cargos como en Oaxaca que son honoríficos, entonces pues a veces hasta tendrían que renunciar a sus trabajos para acceder a ellos. Entonces, hay muchísimo que trabajar en este tema, el reto es amplio y si eres la Marisela que yo creo
estoy segura que eres de las que trabaja conmigo en este tipo de temas y pues juntas tenemos que seguir deconstruyendo y generando conciencias en pro de la igualdad. Sí, escucho la siguiente pregunta. Perfecto, doctora. Claro que sí. Nos comenta Wendy, ella fue alumna suya de la primera generación de la maestría en género en Oaxaca. Le comenta que le parecen muy interesantes sus análisis respecto a los ajustes que podrían hacerse en la ley respecto de la interseccionalidad, específicamente hablando de la comunidad del Istmo de Oaxaca, en donde a pesar de una aparente sociedad matriarcal, no hay mujeres en los cargos políticos y es una comunidad en donde la actividad de la comunidad mujer tiene gran impacto en la sociedad. En ese sentido, ella nos pregunta, ¿hay acciones hablando de política pública para incentivar la participación política de las mujeres y mujeres trans que pudieran aplicarse en esta región del estado? Sí, bueno, en principio un saludo a Wendy cariñoso, la saluda en mi corazón a feminista y un saludo a todas las personas que han sido mis alumnas, alumnos, yo les tengo en mi corazoncito. Y sí, bueno, en el caso de Oaxaca, pues ahí tienen un reto interesante las autoridades del Instituto Electoral. Entiendo que generan muchas estrategias de participación política, van a hablar a las comunidades y bueno, porque aquí tenemos la característica de que ahí hay sistemas normativos indígenas que además tienen hasta 22, el 2022 para incorporar la paridad en su legislación. El tema de los mushes, estaba pensando en el caso que hubo en 2018 en donde muchas personas violaron, porque sí hubo unos lineamientos para incorporar a las personas trans o de la diversidad sexual o a los mushes, ¿no? Que son un tercer género, y que estos lineamientos fueron pues violados por dos partidos políticos que postularon a personas que les llaman cisgénero. No me encanta el concepto, pero que eran personas que no realmente no eran heterosexuales y que entonces se hicieron pasar por mushes, ¿no? Y violaron esta situación. Y entonces, bueno, pues hasta que se denunció, las activistas de Oaxaca lo denunciaron y entonces se echó atrás esto. Pero si no lo hubieran denunciado, entonces igual las elegían. Ahí hay mucho que trabajar, Wendy. Yo creo que hay un área de oportunidad de ustedes que están allá, que conocen perfectamente la problemática y que nos ayudaría mucho a que lo documenten, que lo escriban y y que podamos hacer algo, ¿no? Sí veo que, sobre todo en Oaxaca, el Instituto Electoral genera una serie de acciones, pero yo creo que esto se tiene que seguir trabajando. Excelente, excelente, maestra. Nos pregunta, bueno, el licenciado Zoilo, si tiene algunas lecturas que recomiende donde se aterricen estos temas de violencia política en razón de género e interseccionalidades. Sí, si me googlean, así con mi nombre tal cual, Georgina Cárdenas Acosta, ahí las pueden encontrar, pero si no, yo además con muchísimo gusto se las puedo compartir a CEP, todas los trabajos que tengo al respecto, que están digitales, y para que ustedes los puedan consultar. Entonces, sí, pero de entrada si me googlean así ya con nombre, como ya soy famosa, ahí, ahí me encuentran. Pero sí, con gusto también lo comparto con Seb. Muchísimas gracias, doctora Georgina. Estas serían las preguntas que tenemos hasta el momento. Pues sí, pues yo insisto ya prácticamente con esto cerraría. Yo les invito en todo caso así que a que sigamos reflexionando todas las personas sobre este tema, que lo sigamos documentando. Sí, es un viejo problema, pero hay que hacerle nuevas preguntas a este viejo problema, querido maestro, y pues yo con esto concluyo. Pues muchas gracias, doctora Georgina. Como siempre, un gusto tenerla en estos eventos de reflexión y análisis, en esta conferencia magistral.
dentro de nuestra jornada nacional de actualización jurídica a distancia con un tema tan importante como la violencia política de género. Agradecerle su participación a nombre de la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, directora general de nuestra institución, y a nuestros espectadores que semana con semana nos siguen en estos eventos. Invitarlos para el próximo 19 de marzo a la apertura de la maestría en Género, Derecho y Proceso Penal, donde la doctora Georgina Cárdenas es una de nuestras excelentes ponentes. Y desearles a todos una linda tarde. Cuídense mucho. Nos vemos en nuestro próximo conversatorio.